Hola, ¿cómo están? Yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Queremos recordarte siempre que este espacio se forja desde el anhelo de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, por supuesto, con el firme apoyo de PBO Radio, que cree y comparte los valores de la Coordinadora Republicana, que es fomentar la educación, los valores, la libertad y la democracia. Muy bien, en estos tiempos, en estos últimos días ha sido noticia, por supuesto, la llegada de Toledo a ese recinto de los expresidentes de nuestro país. Y a propósito del tema del INPE, queremos un poquito reflexionar. No vamos a detallar y hablar todos los asuntos, los aspectos políticos y legales de las cárceles de los expresidentes, sino queremos hacer junto con ustedes una reflexión. Hemos visto una noticia muy interesante, que en Suiza se han cerrado las cárceles por falta de internos, y todo lo contrario que ocurre en nuestro país. Las cárceles, los penales están totalmente hacinados. Se sabe que la población penitenciaria de nuestro país supera los 90.000 internos a nivel nacional. Sin embargo, la capacidad para albergar a los delincuentes es solamente para 40.000 internos, es decir, ya casi hemos duplicado. ¿Por qué? Porque la población delincuencial ha crecido de manera exponencial en los últimos años, desde la corrupción, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, pues es ya desbordante en nuestro país, y casualmente son los dos temas más preocupantes, los dos temas sociales que quiebran la moral de nuestro país en estos tiempos: la corrupción y la delincuencia. Hemos invitado por eso el día de hoy a Ray Arriarán Rivera. Él es subdirector de tratamiento de la oficina del INPE de Lima, para hablar sobre estos temas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. El tema que nos convoca el día de hoy es más educación, menos penales. ¿Cómo estamos en nuestro país en esa realidad? Muchas gracias, Nelly. Agradecer por la invitación, y a través de PBO y de todas las plataformas que has mencionado, saludar a todos tus oyentes y poder dar a conocer a la sociedad en general cuál es el trabajo que viene realizando el INPE respecto al tratamiento de los internos, de las personas privadas de libertad. Lo que nosotros estamos impulsando dentro de las políticas que se están impulsando dentro del trabajo que realiza el Instituto Nacional Penitenciario, en la actual gestión presidida por el doctor Javier Yaque Moya, justamente el tema de cárceles productivas es un tema muy importante. Como tú bien has mencionado, existe un hacinamiento pues bastante llamativo. Y esto va a seguir creciendo, además, no es algo que ya se va a detener. Es decir, la delincuencia, la corrupción son factores fundamentales para que la población penitenciaria sea cada vez más creciente. Sin embargo, no se van a construir, no se tiene previsto en el mediano y corto plazo construir más penales. Lo que quisiéramos es que se construyan más colegios, más universidades, para que justamente disminuya la población delincuencial, sobre todo en los jóvenes, que hay muchísima delincuencia, por supuesto, en la población juvenil de nuestro país. Correcto, lo que mencionas es cierto, ¿no? Lo que quisiéramos todos, incluso los mismos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, es que no se construyan más cárceles. Sin embargo, la realidad es diferente. El trabajo que nosotros realizamos dentro de los establecimientos penitenciarios, a través del equipo multidisciplinario que labora dentro de cada establecimiento penitenciario, está enfocado en buscar la resocialización del interno. Y para eso el tema de cárceles productivas, que está legislado a través del decreto legislativo 1343 y su reglamento, nos ayuda a poder brindarle al interno
a la persona privada de libertad las herramientas necesarias con el apoyo de la empresa privada para que ellos puedan lograr este objetivo de resocialización y una vez reinsertados a la sociedad puedan justamente demostrar aquellas capacidades que han podido adquirir o que han descubierto estando dentro del establecimiento penitenciario. Nosotros sabemos que hay muchos internos que de repente estando fuera antes de ingresar al penal no sabían que tenían ciertas habilidades o ciertas destrezas y con el apoyo y la ayuda del equipo multidisciplinario se dan cuenta de que realmente tenían escondido algún valor productivo para poder aportar a la sociedad. Entonces nosotros buscamos eso a través del trabajo que se les brinda a ellos y para ello es muy importante el apoyo de la empresa privada en el tema que nos convoca hoy, que es el tema de cárceles productivas. ¿Qué actividades se fomentan en este programa de las cárceles productivas? El tema de cárceles productivas beneficia e involucra no solamente a los internos. Los internos son beneficiados en el sentido de que esto ayuda en el proceso de resocialización, ¿no? A través de disciplina, a través de formación también en los talleres técnicos productivos que van de la mano con el tema de la educación. Los empresarios son los que generan la rentabilidad para la actividad privada que ellos proponen que se realice dentro del establecimiento penitenciario. Los consumidores son los beneficiados porque hay productos que se expenden a menor costo y con un buen nivel de calidad, porque los servidores del INPE, los trabajadores específicamente del área de trabajo, velan porque haya una calidad en el producto que sale del establecimiento penitenciario. Otro de los, digamos, partícipes en este proceso es la sociedad en general. ¿Por qué? Porque al cumplirse con los objetivos tratados de resocialización, devolvemos a la sociedad a una persona que ha cambiado conductas. Las conductas delictivas que tuvo antes de ingresar al establecimiento penitenciario son cambiadas por conductas de trabajo, de aporte a la sociedad y que les va a generar ingresos para poder sostenerse ellos y poder sostener también a sus familias. Y por último, el sistema penitenciario también se ve favorecido porque cumple con esta tarea que le ha encomendado el Estado, que es la resocialización de los internos. Qué importante lo que estás mencionando, pues más allá de juzgar las razones por lo que un ser humano termina entre las rejas, es un ser humano que con estas actividades se le devuelve la fe, la esperanza y ojalá también para esto se acompañara con una, no sé si capacitación, con una actividad donde les haga tomar conciencia sobre las consecuencias de las acciones que los ha llevado a los penales y cuando se reinserten a la sociedad, sean seres humanos de bien, seres humanos que contribuyan con el país. Y paralelo a eso tenemos pues que los penales tienen altísimos presupuestos, bueno, no tan altos, pero los presupuestos que van de los impuestos de los peruanos solventan la alimentación también y el mantenimiento de los penales. Entonces hagamos la siguiente reflexión: ¿cómo hacemos que haya menos población penitenciaria en nuestro país? Yo creo que fomentando la educación y cosa que está también en abandono en nuestro país. ¿Qué tienes? Nos gustaría tener tu opinión al respecto. Lo que dices es cierto, sin embargo hay que hacer de repente, no sé si valga el término, algunos ajustes o aclaraciones. Los internos son en cierta manera sostenidos con el presupuesto del Estado, ¿no? Que cubren la alimentación, la salud, la estadía de un interno dentro de un establecimiento penitenciario. Sin embargo, el trabajo tiene que ser un trabajo desde diferentes ámbitos, ¿no? La sociedad en general se tiene que comprometer también para que disminuya la población penitenciaria. Nosotros dentro de los establecimientos penitenciarios trabajamos con un equipo multidisciplinario, como te comenté al principio. Vale decir que hay trabajadores sociales, psicólogos, abogados,
tenemos personal de salud, personal del área educativa también, y una de las políticas justamente de la actual gestión es analfabetismo cero, internos que ingresan a los establecimientos penitenciarios que no tienen ningún grado de educación, salgan del establecimiento penitenciario con educación básica por lo menos, ¿no? Incluso estamos viendo la manera a través de convenios, por eso es que necesitamos el apoyo de la empresa privada, de la sociedad en general. Estamos viendo la posibilidad también de brindar educación superior a los internos, que tengan las condiciones, que presenten las características. Que tengan la voluntad, ¿no? De cambiar de forma de vida, porque principalmente de eso se trata. Muchos internos, por supuesto, que no tienen esa decisión, esa determinación de decir, oye, de ver y ser conscientes de las consecuencias de sus actos que los ha llevado a un penal, cual fuera esto el delito que hayan cometido. Sin embargo, por supuesto, como seres humanos tienen el derecho de tener una nueva oportunidad. Sin embargo, también cabe reflexionar que para mantener toda la administración penitenciaria de nuestro país se requieren muchos recursos, mucho personal, y por supuesto ese presupuesto lo sustentamos todos los peruanos, pero sería importante trabajar también en la prevención del delito, en por lo menos que el Estado, desde los municipios, gobiernos regionales y los ministerios, desde el Ministerio de Educación, se pueda de alguna forma generar una cultura de prevención del delito. Es decir, digamos, en los colegios se puede instruir, se puede compartir información a los chicos cómo es el sistema penitenciario, qué implica los delitos, cómo de graves estas acciones y las consecuencias que lleva para la vida del joven. No se hace este trabajo y por lo tanto tenemos muchos jóvenes, por ejemplo, que van a los penales porque no han tenido el entendimiento, la educación, los valores en un sistema educativo que los ha abandonado, y ya tarde se dan cuenta cuando están en los penales de las consecuencias que los ha llevado su falta de entendimiento en el tema, por supuesto, principalmente de quebrar los valores que los ha llevado pues a un penal. Es importante lo que dices, y acá hablamos del tema de prevención primaria, ¿no? Si hablamos de los niveles de intervención, la prevención primaria es fundamental a nivel de sociedad. No interactuar con la persona cuando ya ha cometido el delito, sino antes de que cometa el delito, y para esto hay muchos actores que tienen que estar involucrados, ¿no? Hablas del Ministerio de Educación, de repente gobiernos regionales, la empresa privada, la comunidad. Exacto, todos tenemos que involucrarnos para lograr que las personas, jóvenes, adolescentes, se dediquen a actividades productivas. Lo que nosotros hacemos como Instituto Nacional Penitenciario es brindar atención a las personas que ya han cruzado ese límite y que están dentro de los establecimientos penitenciarios. Por eso el programa de cárceles productivas invita a los empresarios a que puedan interactuar con el INPE, a rescatar a esas personas, porque hay muchas personas que todavía tienen esa conciencia y esa voluntad de cambiar drásticamente la forma de vida que han estado llevando, y de devolverle a la sociedad, de alguna forma resarcir el daño que hayan cometido en alguna etapa del delito que los ha llevado allí. Nosotros tenemos la experiencia con internos que han estado privados de su libertad, cumpliendo condena porque así lo ha dispuesto la autoridad judicial, han recibido la capacitación dentro del establecimiento penitenciario, han empezado a producir, han formalizado una empresa y actualmente están en libertad y se les está haciendo el seguimiento, y ellos a su vez están dando trabajo a sus ex compañeros, a los internos, con una empresa privada ya formalizada. Eso es lo que quiere el INPE también, hacer seguimiento a aquellos internos que han estado trabajando con nosotros dentro del establecimiento penitenciario y que posteriormente, una vez que egresen del establecimiento, puedan continuar con estas conductas prosociales, conductas adecuadas, pero no de manera aislada, sino también que involucren
a los internos que todavía quedan purgando prisión. Entonces es importante también el tema de la reparación, como tú decías, ¿no? Resarcir el daño. Con este programa de cárceles productivas, lo que se busca es que el interno también, con el producto del trabajo que realiza, pueda pagar la reparación civil. Y esto se hace a través de Imperrepara. Imperrepara es una forma en la cual, con la ganancia que tiene el interno por el trabajo que realiza, un porcentaje, el 20%, va justamente para que el INPE pueda pagar la reparación civil. Claro. Y así resarcir, ¿no?, en cierta forma, porque no todo es económico, el daño causado, porque claro, la autoridad bueno, la judicial, reparación civil, pues, bueno, hablemos, por ejemplo, de los hoy por hoy ocupantes de Barbadillo. El daño que le han hecho a la moral de nuestro país es irreparable y no habrá reparación civil seguramente que pueda devolverle todo ese quiebre de la institución, de las instituciones del Estado, de haber contaminado el sistema público, de haberle quitado el futuro a muchos niños. Es decir, paralelamente, pues, tenemos esta coyuntura de los expresidentes que están en el INPE, que están purgando de alguna forma un proceso judicial. Sin embargo, por supuesto, la parte más profunda y reflexiva de todo el tema de los penales es la prevención, y es en lo que queremos redundar, recalcar, difundir, persistir. Creo que es fundamental que la comunidad, los padres de familia, el Estado, insistir en el rol del Estado de fomentar los valores en la educación de nuestros niños. En una escuela, un simple valor como la honestidad, cuando no se ha difundido, no se ha, digamos, fomentado en la niñez, justamente de allí parte el quebrantamiento ya de los valores de toda la sociedad. Son jóvenes que se van a dedicar al pandillaje, al robo, al asalto, y de ahí en el futuro ya son comunidades delincuenciales más organizadas. Y paralelo a eso tenemos pues ciudadanos peruanos que han entrado al aparato público solamente a su beneficio económico, y eso tenemos tantísimas autoridades, tantísimos funcionarios públicos que están purgando condena en todos los penales de nuestro país. ¿Cómo hacemos para frenar esto? Porque la población delincuencial va a seguir creciendo exponencialmente. Hemos visto países como El Salvador, que ya prácticamente la delincuencia había tomado todo el país. Las maras salvatruchas, las mafias que se han instalado ya han carcomido todas las venas sociales. ¿Es posible que a eso estemos encaminados hoy con el abandono de la educación? ¿Cómo ves esa reflexión? De todas maneras, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y justamente espacios como este que tú promueves, en el cual hacemos reflexión sobre la realidad penitenciaria que vive nuestro país y el creciente porcentaje que vemos que en los últimos años ha ido en aumento, nos tienen que llevar a la reflexión para poder evitar esto, ¿no? Tú mencionas lo que sucede en El Salvador, y sí, pues ciertamente si es que no tomamos acciones o cartas en el asunto, probablemente estemos caminando hacia esa realidad que nadie de nosotros quiere, ¿no? Tendríamos que estar un poco mal de la cabeza para querer vivir esa realidad. El Perú se ha vuelto un lugar cada vez más inseguro para las familias. Ya los padres no pueden dejar a sus niños en los parques, ya uno no puede hablar por el celular en la calle, ya los taxis no son seguros. Prácticamente estamos viviendo, ya estamos caminando a una nación que está siendo tomada ya por la delincuencia. ¿Cómo frenamos eso? ¿A quién le corresponde? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo quebramos eso? Nosotros invitamos desde este espacio
a que la sociedad en general, y hablamos de sociedad, de los actores que tienen toma de decisión, en este caso gobiernos regionales, alcaldes, autoridades, que puedan acercarse también a nosotros como nosotros lo hacemos con ellos, ¿no? Y poder hacer un trabajo conjunto. Lo que tú mencionaste hace un momento es muy importante, y en alguna oportunidad, en los años de servicio que tengo en el INPE, lo hemos hecho, de hacer visitas guiadas a los colegios, ¿no? Por ejemplo, en la región centro, desde la Mesa Interinstitucional de Cárceles, donde participan diferentes organismos públicos, hacemos visitas guiadas con estudiantes para que puedan ver cuál es la realidad que se vive en los establecimientos penitenciarios y, en cierta manera, generar conciencia en los jóvenes, adolescentes, para que si están yendo por un camino equivocado puedan cambiar, ¿no?, de rumbo y encaminarse por el correcto sendero para que no lleguen a un establecimiento penitenciario. Entonces es sumamente importante la prevención primaria, pero no lo va a hacer una sola persona. Tiene que ser un trabajo en equipo, en conjunto, de coordinación. Desde el INPE estamos aptos, abiertos, tenemos toda la predisposición para poder trabajar con las diferentes autoridades en este tema de prevención. Qué importante, te agradezco mucho, Ray, gracias por habernos visitado y hablar de este tema tan importante que es, pues, la prevención y el tema del hacinamiento que hay en los penales. Por supuesto, siempre nosotros recordamos y hacemos un llamado a los padres de familia para que estén atentos en los quehaceres de sus niños, de los jóvenes, incluso de los que van a las universidades y a los institutos. Cómo se están formando los niños y los jóvenes en tema de valores, qué contenido están recibiendo también en la universidad, también en los colegios, porque de eso depende mucho el ejercicio ciudadano cuando vaya a ser, pues, una persona adulta. Y también, paralelamente a eso, hacemos un llamado a la empresa privada, que acá tiene un nicho importante y potencial para trabajar en el tema de la prevención, por lo menos en la delincuencia juvenil, visitar a los colegios junto con el INPE para generar conciencia, para generar una cultura de valores en nuestros jóvenes, para mostrar a los jóvenes cómo son la realidad de los penales en nuestro país y las consecuencias que puede haber tras cometer un delito. Creo que eso sería muy importante, un gran aporte sería de la empresa privada a la comunidad, a la sociedad, y que bien nos haría, pues, en el ánimo nacional en el largo plazo. Muy bien, yo les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. No te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en el Facebook, @PBO Perú, en el YouTube, @PBO Digital, y por supuesto siempre en la radio, en el 91.9 de la FM, la radio con fe, y también en todas las plataformas digitales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Asimismo, puedes vernos en las regiones de nuestro país, que estamos en diversos cables a nivel nacional. Te agradezco mucho por habernos acompañado y conmigo hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados. Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos.
Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Hace 28 años en Petramás marcamos un hito importante. Somos una empresa privada que trajo al Perú un modelo sostenible y formal en todas las etapas que generan una correcta disposición final de residuos sólidos. El trabajo que realizamos nos ha llevado a ser una empresa peruana con la metodología necesaria para manejar la operación del relleno sanitario Guaycoloro y el relleno sanitario Modelo del Callao. En ellos se ha logrado insertar 2 mecanismos de desarrollo limpio, con los cuales somos el principal proyecto del Perú en la mitigación del cambio climático, alcanzando la reducción de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 y la certificación de más de 1 millón de bonos de carbono. Continuaremos luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y el mundo. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario Modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario Modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramás te enseña.